Mi hermano Ángel, bienvenido. Toma la palabra, el tiempo es tuyo. Bien, mis hermanos, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Me gustaría si nos colocáramos en pie para empezar a leer la Biblia. Vamos a ir al libro de Hechos. El libro de Hechos, vamos a estar leyendo. El capítulo 23, verso 11, vamos a empezar a leer. A la noche siguiente, leemos la Biblia en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Amén. Vamos ahora al libro de Filemón, capítulo 1, versículo 1. Dice así, Filemón en el Nuevo Testamento. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Verso 8 en adelante, del mismo capítulo 1. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para andarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Vamos a hacer unas palabras de oración. Oremos. Soberano Dios y Padre Celestial, Señor, delante de tu presencia estamos en esta noche, Padre. Señor, para meditar en tu palabra, Señor Dios. Es un honor, oh Padre, acercarnos a los hermanos en Costa Rica, Padre, a través de este sistema virtual, y juntos tener un momento de meditación en tu palabra, Señor, en esta hora crucial en la que estamos viviendo, Padre. Te invitamos a venir, Señor Dios, que tu gloria descienda a cada hogar, cada familia que se ha conectado en esta noche, y que podamos ser edificados en fe para, Señor Dios, elevarnos a un nivel más alto espiritualmente, Padre. Señor Dios, y poder mirar más allá de la cortina del tiempo, Señor, oh Padre Celestial, y ver tu gloria en esta hora, Padre. Bendice a mi hermano Eric, su hogar, su familia y la iglesia en Grecia, Costa Rica, y a todos los santos, oh Señor Dios, en Costa Rica, en Centroamérica, en Guatemala, en todas partes, Señor Dios. Bendice a tu pueblo en esta hora, Padre. Danos la gracia para poder vencer, para avanzar en esta hora tan oscura, cuando estamos, oh Padre Celestial, librando la última y final batalla, Padre. Te adoramos, te bendecimos, en el nombre glorioso del Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Así que estaba pensando, hemos venido hablando nosotros acerca de ¿es su vida digna del Evangelio? Acá con los hermanos en Ecuador, básicamente con los hermanos del Heraldo de su venida. Así que estaba orando al Señor, Señor, ¿qué puedo hablar a mis hermanos en Costa Rica y esta conexión para que sea una bendición para la iglesia en Grecia? Así que estaba pensando y me puse a pensar ¿qué es ser un prisionero? Entonces vino a mi mente este tema, un prisionero de Jesucristo, ¿verdad? Un prisionero de Jesucristo en la encrucijada del tiempo. Así que pudiéramos tomar varios temas y quizá no pudiéramos avanzar mucho, pero empezamos a meditar en estas cosas. El ángel mensajero predicó el tema el absoluto, prisionero de Jesucristo, predicó el tema aquel día en el Calvario, en fin, varios temas. Así que me gustaría solamente traer un pequeño pensamiento de fe en esta conexión para edificación a nuestra vida espiritual en esta hora en que estamos viviendo. Cuando leemos la Biblia, mis hermanos, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo nos habla acerca del tiempo en que estamos viviendo. Así que Él nos dice que cuando Pablo estuvo aquí en la tierra en su edad, en la dispensación gentil,
Pablo estaba esperando la venida del Señor, así que lo vemos a Pablo, él diciendo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos conocemos la vida de Pablo, y Pablo, él era un perseguidor de la iglesia, y entonces Pablo un día fue el Espíritu Santo, la gloria de Dios lo encontró, y nos damos cuenta que el apóstol fue, de ser un perseguidor, llegó a ser un apóstol de Jesucristo, un prisionero. Él lo dice aquí en Filipenses, en Filemón, él está diciendo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Ahora, sabemos que Pablo también estaba en la cárcel, pero nos dice el mensajero de la edad que no estaba haciendo referencia, cuando él hablaba de ser un prisionero de Jesucristo, él no estaba haciendo referencia a la cárcel, a las cuatro paredes donde él estaba encarcelado físicamente, pero él estaba haciendo referencia a ser un prisionero de la voluntad del Espíritu Santo. Y sabe, hermano y amigo que nos escucha en esta noche, que eso es lo que el Espíritu Santo requiere de nosotros en esta hora para poder hacer el rapto, porque nos damos cuenta que la Biblia en Hebreos 11 nos dice acerca de Enoc, nos dice que Enoc caminó con Dios y tuvo testimonio de haber agradado a Dios, y luego Dios se lo llevó, fue traspuesto y no vio muerte. Así que cuando miramos el testimonio de Enoc allá en el Antiguo Testamento, que tuvo testimonio, nos dice la Biblia, de agradar a Dios y no ver muerte, luego vemos a Pablo, que Pablo en su día estaba también esperando la venida del Señor, y él dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces entendemos que eso es lo que el Espíritu Santo requiere de nosotros, que nosotros lleguemos a ese nivel de vida espiritual para poder hacer el rapto. Así que Pablo, cuando se identificó en esa esfera de fe, en esa condición para ser raptado, aunque el rapto entendemos hoy que no era para su día, pero él estaba viviendo, anhelando ser liberado en esa hora, él estaba diciendo, Pablo, prisionero de Jesucristo. O sea, él antes había sido prisionero de un dogma, de un credo, de una tradición, pero ahora él llegó a ser un prisionero de Jesucristo, y eso es lo que él quería. El Espíritu Santo quiere de nosotros, que nosotros lleguemos a ser también rendidos a la voluntad del Espíritu Santo, como aquella María cuando estaba trayendo al Mesías al mundo, la primera vez que el Mesías vino al mundo, cuando el ángel le habló, el ángel le dice, bendita tú entre todas las mujeres, y ella se asombró, se admiró de qué significa este saludo. Pero cuando el ángel le habló, luego ella dijo, hágase en mí conforme a tu voluntad, hágase en mí conforme a tu palabra. Mire, entendemos que María representó a Jesucristo, a la iglesia de Jesucristo, y luego nos damos cuenta, queridos hermanos, que esa es la condición que el Espíritu Santo quiere ver, o mejor dicho, el nivel espiritual que el Espíritu Santo quiere ver en nosotros para traer a Jesucristo a la escena. Así que Pablo ahora está diciendo que él era un prisionero. Luego vemos que María también llegó a ser una mujer, una prisionera de la palabra de Dios. Y la María de esta hora, la iglesia, el ángel mensajero predicó el tema creencia, la creencia de María. Y es que María creía en cosas sobrenaturales. El mensajero nos dice en el tema la encrucijada del tiempo, que cada vez que la humanidad, una dispensación, el mundo llega a la encrucijada, a una encrucijada, lo sobrenatural se expresa, lo sobrenatural se manifiesta. Entonces nosotros, queridos hermanos, cuando estamos aquí, vamos a decirlo así, con tiempo extra, porque luego Pablo, prisionero de Jesucristo, Pablo estaba diciendo, predica, él estaba diciendo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Encontramos que Dios anima a Pablo para que predicara a tiempo y fuera de tiempo. Yo creo, mis hermanos, y todos los que estamos conectados aquí presencial y en la audiencia virtual, yo creo que nosotros ahora ya no estamos a tiempo, sino que nosotros estamos fuera de tiempo. ¿Ve? Que a nosotros se nos ha extendido el tiempo, pero el Espíritu Santo nos dijo que predicáramos a tiempo y fuera de tiempo. Yo creo con todo mi corazón, queridos hermanos, que eso es lo que Dios requiere de nosotros, que avancemos con esta palabra. De alguna manera el enemigo ha querido detenernos, ha querido pararnos, ha querido que no continuemos en este trabajo de proclamar las realidades infalibles del Dios vivo.
pero nos damos cuenta que el Dios rico en misericordia nos reunió. De alguna manera, Él operó en este sistema, nos ha permitido entrar para que actuemos, nos movamos en esta esfera del sistema virtual para poder continuar llevando las realidades infalibles del Dios vivo. Y yo creo que estamos haciendo, como dice el mensajero, en el tema eventos modernos, en el tema cuál es la atracción en el monte, él nos está diciendo que cuando Dios trae su palabra a cumplimiento, entonces él nos dice, Dios está cumpliendo profecía y haciendo historia. Yo creo con todo mi corazón, amados hermanos, que nosotros en esta hora estamos también cumpliendo profecía y haciendo historia. ¿Por qué? Porque ahora hemos llegado a ser prisioneros de la palabra de Dios. Vemos pues, empezamos a decir que Pablo era un prisionero de un credo, de un dogma, pero luego el Espíritu Santo lo sacó de allí y le está diciendo ahora, conforme a Hechos, el texto que leímos en Hechos 23, él dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Yo creo, amados hermanos, que a nosotros se nos ha dado en esta hora el privilegio, dice el mensajero de la edad, nosotros estamos viviendo, este es el mejor tiempo, el día en que nosotros estamos viviendo es el mejor tiempo para predicar el evangelio. Tema, unión invisible, él dice, si Dios me hubiera dado la oportunidad y me hubiera dicho ya en la eternidad, William Branham, tú vas a ser un predicador en la tierra, pero ¿en qué edad te gustaría ir a predicar el evangelio? Él dijo, yo hubiera escogido esta edad porque esta es la edad de oro, es decir, esta es la edad de consumación, donde en la raza humana, la creación entera, todos los seres vivos, vamos a ser liberados de toda esta cortina de pecado que el diablo colocó sobre la creación cuando Adán y Eva pecaron. Así que, amados hermanos, cuando estamos mirando esto, en esta hora de ser un prisionero, es decir, alguien atado, alguien asido de su absoluto, dice el mensajero de la edad, que absoluto significa, voy a leerlo textualmente, mis hermanos, me gusta citarlo textualmente para saber que lo estamos diciendo correctamente. Absoluto significa, dice el mensajero, me gustó esta palabra, la escuché, él dice, alguien estaba enseñando y habló, expresó esta palabra, absoluto, y fui al diccionario de Webster a buscar qué significa esto de absoluto. Entonces él dijo, el diccionario definió la palabra absoluto, perfecto en sí mismo, sin límite en su poder, principalmente lo definitivo. Y lo definitivo es el amén. Es decir, que absoluto significa sin límite de poder. ¿Ve? Principalmente lo definitivo. En otras palabras, es el amén. Y lo único que es definitivo, que es principalmente y que no requiere cambio, es la palabra de Dios. Así que nuestro absoluto en esta hora crucial en la que estamos viviendo es la bendita palabra de Dios. Por eso es que el mensajero de la edad nos dijo que nosotros tomemos a Dios en su palabra. ¿Sabe qué? Cuando miramos, como empezamos a decir, el caminar de Enoch fue de obediencia total a la palabra. Vino el mensajero de la edad en esta edad oscura de la Odisea y él nos dice que obediencia total a la palabra de Dios nos da derecho a la señal. Es decir, que nosotros en esta hora estamos tan agarrados, tomados de esta palabra para avanzar en esta hora. Ustedes recuerdan aquella anécdota que el mensajero de la edad cuenta. Había una competencia de ciclistas. Yo no sé, yo creo que hemos leído esa anécdota que nos cuenta el mensajero. Había una competencia de ciclistas en una ocasión. Jóvenes que iban a comprar el arroz, el aceite para preparar la comida en casa. Ellos cogían su bicicleta y ellos eran muy listos para ir a comprar a la tienda. Todo eso nos dice el mensajero. Y luego habían quienes habían, qué sé yo, experiencia
para andar en la bicicleta que ya no agarraban el timón. Y luego, entonces ellos eran muy listos para andar en la bicicleta. Pero luego nos damos cuenta que cuando se trató del desafío en esta competencia de ciclistas, dijeron, yo puedo, porque aún puedo agarrar, andar en bicicleta y no agarrar el timón. Así que allí vino el momento del reto, el desafío, la competencia, y nos damos cuenta, amados hermanos, que nos cuenta el mensajero en aquella anécdota para hablarnos algo espiritual. Él nos dice que había un joven en el momento de la competencia, ¿verdad? Todos los que tenían mucha habilidad nunca tomaron el timón, simplemente iban dando pedal sin agarrar el timón. Pero luego cuando llegó el momento de la prueba, pasar allí en el abismo, pasar en un tablero angosto, usted sabe, ellos en el momento de pasar allí perdieron el equilibrio y se cayeron. Pero luego hubo alguien que a lo mejor era considerado como una persona no muy hábil, quizás un joven no muy listo, pero él lo que hizo fue que se agarró del manubrio, del timón, y se mantuvo mirando hacia adelante. Y luego, cuando pasó el momento, la parte estrecha de donde venía en sí la prueba, entonces él no perdió el equilibrio, él avanzó hacia adelante y luego él ganó la competencia. Cuando lo entrevistaron le dijeron, cuéntanos, ¿cuál fue el secreto del éxito? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Por qué lo lograste si nosotros somos hábiles en la bicicleta y cuando pasó esta prueba no pudimos lograrlo? Entonces él dijo, sencillo, porque yo me mantuve allí aferrado a mi absoluto, me mantuve aferrado al timón y logré entonces y me mantuve mirando hacia el objetivo. Es decir que este joven se mantuvo allí agarrado y él tenía puesta su mirada en el objetivo, en el blanco, y ese fue el secreto del éxito de este joven. Así que, amados hermanos, estando aquí presentes y los hermanos que nos escuchan en la audiencia virtual, nos damos cuenta que para nosotros eso tiene una aplicación espiritual, y eso es que nosotros debemos mantenernos aquí tomando a Dios en su palabra, avanzando en esta hora, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, avanzando hacia la promesa, creyendo que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Así que cuando vemos esta cosa que estamos viviendo, vemos que la ciencia nos está diciendo que esta plaga, este virus que está golpeando las naciones, está mutando, está cambiando, se está haciendo más agresivo, está que primero en Reino Unido, ahora en Manaus, Brasil, y en diferentes partes, en Japón, en toda la tierra, amados hermanos. Pero si usted nota, cuando vino el mensajero de la edad a nosotros, vemos que el Espíritu Santo le dijo, si eres sincero y logras que la gente te crea, ni aún el cáncer te podrá hacer frente. Así que hoy entendemos que el secreto para curar estas enfermedades que no tienen cura es ser sincero. El Espíritu Santo le dice al mensajero, si eres sincero y logras que la gente te crea, dice el mensajero de la edad, que a la ciencia Dios no le ha revelado cómo curar el cáncer. Mire, a la ciencia Dios no le ha revelado cómo curar el cáncer, pero por la gracia de Dios, a nosotros los creyentes de la palabra revelada, en esta hora crucial en la que estamos viviendo, Dios sí nos reveló cómo curar el cáncer. ¿Ve? Si eres sincero y logras que la gente te crea, y eso es que el mensajero nos dice, no he venido, nos dice él en varias ocasiones, él nos dice, no he venido para formar una nueva organización, una denominación, o para que me sigan a mí, o para ser parte de un movimiento religioso. No, él está diciendo, yo he venido, Dios me envió, tal vez lo pueda citar. Un momentito, hermanos, me gusta leer los párrafos porque sé que lo estoy leyendo exactamente. Él dice, Estatura del varón perfecto, página 27, párrafo 172. Él dice, nosotros no estamos construyendo una organización. Yo no estoy aquí en esta mañana para formar una organización. Cristo no me envió a formar una organización. Cristo me envió para formar individuos a la estatura de Jesucristo, para que ellos puedan ser la central de energía en el lugar y el lugar de habitación del Espíritu por su palabra. Él está diciéndonos entonces que Jesucristo no lo envió en esta edad final para formar una nueva organización, para formar una denominación. No, Él no me envió para eso. Cristo me envió para formar individuos a la estatura de Jesucristo. ¿Para qué?
para que ellos puedan ser la central de poder, la central de energía en el lugar de habitación y el lugar de habitación del Espíritu Santo. Es decir, que nosotros llegamos a ser prisioneros, llegamos a ser embajadores, llegamos a ser voceros del reino de los cielos. ¿Cómo lo logramos? Llegando a tomar la palabra, llegando nosotros a agarrarnos, a asirnos, como dice el apóstol Pablo, ¿ve? Asirnos, ¿ve? De la palabra de Dios. Es decir, que la palabra llega a ser nuestro absoluto. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero la bendita palabra de Dios no pasará. Yo le testificaba a los hermanos cuando algunos hermanos me preguntaron, hermano, ¿y cómo lograste que ese virus te sanar del virus? Entonces yo dije, yo tomé a Dios en su palabra y estaba testificándole a los hermanos y les decía que el mensajero de la edad dijo, ¿cómo es que tenemos que lograrlo? Tomarlo a Dios en su palabra. Dios lo ha dicho y entonces Dios es responsable por su palabra. Dice el mensajero de la edad que un hombre vale lo que vale su palabra. Así que si Dios dio su palabra, no dice el profeta de Dios en el tema de la batalla, él nos dice que allá en la eternidad, el eterno Dios miró que cuando nosotros llegáramos a la dimensión de tiempo, llegáramos a esta vida terrenal, él sabía desde la eternidad que nosotros íbamos a encarar muchos problemas, muchos conflictos. Así que Dios desde la eternidad ya nos fortificó con su palabra, ¿verdad? Nos fortificó con el absoluto y entonces nos dijo que nos quedemos detrás del absoluto, que nos quedemos con la palabra, y eso es lo que va a derrotar al diablo, a tal punto que la palabra de Dios tiene tanto poder, tanta virtud, que cuando Jesús vino a la tierra no fue necesario para derrotar a Satanás. Allá en Mateo 4 no fue necesario hacer uso del poder de Dios, sino que se quedó Jesús con el escrito está. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es el secreto en esta hora? Tomar el escrito está, tomar a Dios en su palabra y avanzar. Dios lo ha dicho y eso es lo que va a resolver. Quiero leer algo un poquito aquí. Tema. La visión de Pablo, predicado el 4 de diciembre del año 60. Él dice, Jesucristo venció la muerte, venció al diablo, lo venció todo y se levantó al tercer día y conquistó todas las atmósferas de arriba y cortó esa niebla entre Dios y el hombre y conectó al cielo con la tierra. ¿Cuándo? Cuando él fue al Calvario, conectó al cielo con la tierra, conectó con el hombre, y luego vemos que el ángel mensajero nos está diciendo, no tengo intención de una nueva organización, no vengo para que me sigan a mí como persona, sino que mi trabajo es ver establecida una verdadera relación entre Dios y el hombre. ¿Cómo? Cuando el hombre pueda tomar a Dios en su palabra. Entonces él está diciendo, cuando él se levantó al tercer día, él cortó esa niebla entre Dios y el hombre y conectó el cielo con la tierra. Gloria, oh vaya, dice el profeta. Ahí está. Él, el poderoso conquistador, desde que rasgó el velo en dos, ahí está él. Tiene las llaves de la muerte y el infierno colgadas. Tengo las llaves. Tiene las llaves de la muerte y el infierno colgadas a mi lado. No temas, le dijo Juan. Soy el que vivió y murió y vive otra vez para siempre. Amén. Amén. Cortó, cuando él fue al Calvario, cortó todo obstáculo de los seres humanos para que se pudieran conectar con el huerto del Edén. Cuando Jesús fue al Calvario, amados hermanos, el mensajero de verdad nos está declarando, nos está diciendo que él cortó toda barrera, todo obstáculo, ¿ve? Cortó todo obstáculo que nos separaba de Dios, y luego nos dice el mensajero, cortó todo obstáculo de los seres humanos para que se pudieran conectar como en el huerto del Edén. Ahora, el hombre, él dice, me lo iba a guardar, pero lo voy a decir.
el hombre es omnipotente. Amados hermanos, ¿será que nosotros somos omnipotentes en esta hora? ¿Ve? ¿Será que somos omnipotentes? El Espíritu Santo está diciendo que usted y yo somos omnipotentes. ¿Cómo lo logramos? A través del Calvario, cuando el Cordero de Dios se presentó y pagó el precio, Él exclamó y dijo, consumado es. Es decir, que en esta hora somos libres. Por lo tanto, amados hermanos, el Espíritu Santo nos pertenece. La cena de las bodas del Cordero nos pertenece. La transformación nos pertenece, el rapto nos pertenece, todos los beneficios por los que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario nos pertenece a nosotros, queridos hermanos, aquí en el Ecuador, en Costa Rica, en Nicaragua, donde llegue este pequeño sermón, todo es nuestro, todo fue comprado para nosotros. Así que el mensajero empieza a decirnos que los beneficios, el efecto benéfico del Calvario, todo fue en favor de nosotros. Así que continuamos leyendo un poquito más, pues les dije que no nos íbamos a detener mucho tiempo. Entonces él dice, el mensajero, ahora el hombre me lo iba a guardar, dice él, pero lo voy a decir, el hombre es omnipotente. Quiere decir que podemos hacerlo toda, porque omnipotente significa que todo lo puede. Con razón el ángel mensajero, cuando empezó a mirar este escenario de la redención en esta hora final, él dijo, ya no es deidad en el cielo, ahora es deidad en la tierra. ¿Qué? Que mortales están llegando a ser otra vez inmortales, que mortales están llegando a su posición, aquella posición donde estaba Adán y Eva antes de la caída. Por eso nos está conectando. El Calvario nos conecta con el Edén. Ahora me lo iba a guardar, dice él, pero lo voy a decir, el hombre es omnipotente. Ustedes no creen eso, pero él, el hombre, lo es. Un hombre completamente rendido a Dios es omnipotente. ¿No dijo él en Marcos 11:22, cualquier cosa que usted dijere y no dudar en su corazón a suceder, usted puede recibir lo que ha dicho? Así que le dijimos a la plaga, le dijimos a la pandemia, demonio de plaga, de pandemia, sal fuera de nuestro cuerpo en el nombre de Jesucristo. Dice el mensajero de la edad, en el tema de la destellante luz, en la gran luz resplandeciente, nos dice el mensajero que cuando usted está enfermo, yo estoy enfermo, y nosotros le decimos, enfermedad que estás en mi cuerpo, en el nombre de Jesucristo, sal fuera de mí. En ese momento nos dice el mensajero que el demonio sale, las células que están en nuestro cuerpo son fortificadas, el diablo empieza a huir. Mira, hermano, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que ya no es deidad en el cielo, ahora es divinidad, deidad, es decir, pequeños mesías en la tierra en esta hora oscura, de la cual el mundo no sabe nada. Así que seguimos un poquito más. ¿Qué sucede cuando dos omnipotencias se encuentran? Dice él, cuando Dios y el hombre se unen, dos omnipotencias, algo tiene que estremecerse. Oh, hermanos. Cuando dos omnipotencias, estamos diciendo que Pablo llegó a ser un prisionero, ¿verdad? Un prisionero de su absoluto. ¿Cuál absoluto? La palabra de Dios. ¿Y cuál es el absoluto nuestro? La palabra de Dios. ¿Y qué significa absoluto? Significa perfecto en sí mismo, es decir, sin límite de poder. Es decir, que nosotros estamos entrando exactamente en lo que fue el principio, allá en el principio donde, como nos dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahora ese verbo, esa palabra está llegando a nuestro corazón, está llegando a nuestra carne, está llegando a ser el tabernáculo de la palabra de Dios en esta hora. Por eso es que Él nos está diciendo, Marcos 11:22, si dijeres a esta montaña, quítate y échate en el mar, dice el mensajero de la edad, en el tema de la gran luz resplandeciente, él dice, si usted le habla a la montaña, probablemente, dice él, probablemente la montaña continúa allí como tal. Pero cuando usted le habló a la montaña, una pequeñita, una minúscula granito de arena se movió, tuvo que moverse, rodó allí. Y si usted sigue creyendo, entonces usted va a ver la montaña moverse. Así que, amados hermanos, cuando empezamos a orar, yo sé que esta plaga ha golpeado a todas las naciones, Centroamérica, Norteamérica, Suramérica, África, Asia,
Toda la tierra ha golpeado. Mire, yo le pasé, queridos hermanos que me escuchan de Grecia y de Ecuador y de Centroamérica, yo le pasé a mi hermano Eric Chacón un link de una noticia que salió hace 3 días por ahí en la BBC Mundo, donde un analista norteamericano está diciendo que cuando la plaga termine, entonces viene un desenfreno sexual y económico. Es decir, que va a ser una cosa desenfrenada lo que viene en la raza humana. ¿Ve? La gente se va a confiar y ¿sabe qué es lo que va a suceder? Lo que el Señor ha dicho, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. ¿Ve? Cuando digan paz y seguridad. Así que, amados hermanos, esto apenas es el inicio de la destrucción de todas las cosas. Pero usted y yo, hermanos, estamos entrando ahora en esta gran esfera de fe, como caminó Enoc, caminando con Dios, siendo un prisionero del absoluto. Y eso es que Noé caminó solamente con el escrito está. Usted y yo hemos sido llamados a caminar con el escrito está. No importa lo que el diablo diga, no importa lo que el infierno diga, nosotros vamos a tomar a Dios en su palabra. Voy a seguir leyendo, amados hermanos, unas pequeñas citas aquí que tengo. Perdonen. Voy a ir tomando algo. Les dije que no les iba a detener mucho tiempo, pero quiero leer algunas cositas aquí que me gustaría compartir. Les dije que yo no predico muy largo, quizás unos 40, 50 minutos, y es la manera como lo hacemos, siempre glorificando a Dios y leyendo las citas del profeta de Dios. Así que en el tema Aguas de Separación, predicado el 21 de enero del 55, el mensajero de la edad está diciendo lo siguiente. Lo estábamos leyendo esta porción del mensaje en el párrafo 15 de Aguas de Separación, lo estábamos leyendo anoche a los hermanos en la conexión virtual, aquí en el Heraldo de su Venida. Él dice: yo solía con frecuencia preguntarme cuál era el problema de la iglesia cristiana, que ellos están tan temerosos de cosas. Mas sin embargo, estamos diciendo que cuando el Señor Jesús en el Calvario murió, Él conquistó la muerte, el infierno, el pecado, al diablo, todo fue conquistado. Jesús venció y Él se levantó y lo primero que le dice a los santos es: no temas. Una de las primeras cosas que Jesús dice cuando se levantó: no temáis. Entonces, bueno, ustedes no tienen nada de qué estar temerosos o preocupados en esta hora. Usted dirá: sí, pero hermano, mire, es que la plaga me dejó sin empleo, me dejó sin trabajo, estoy enfermo, la familia está enferma, el pastor está enfermo. Sí, de eso se trata. Para que se cumpla, queridos hermanos, Juan 16:20, donde el Señor ha dicho que en el mundo tendríamos aflicciones, dolencias y mucho sufrimiento, pero luego el Señor ha prometido que cuando lleguemos a esa condición, el Señor ha prometido: vuestra tristeza se convertirá en gozo y el mundo en cambio empezará a lamentarse. Yo creo con todo mi corazón que estamos llegando a eso. Bueno, ustedes no tienen nada de qué estar temerosos. Fueron casi las primeras palabras que Jesús dijo después de la resurrección. No temáis, ¿ven? No teman, no se asusten. No hay nada que vaya a suceder. Nada puede suceder. Nada puede molestar a un cristiano. Amén. Hermanos amados, a veces nos ponemos preocupados. Estamos allí pensativos. Bueno, ¿cuándo se acaba esta plaga? ¿Cuándo será que va a terminar esta situación? Cuando vemos que una cosa más fuerte aparece por la Amazonía brasilera, en Manaus, en Alemania, en Japón, en todas partes. Pero ¿sabe qué? Jesús, cuando miró este escenario, Él dijo: principio de dolores. Pero ¿sabe qué? En usted y en mí hay algo sobrenatural que no tiene el mundo. Y esa es la bendita palabra de Dios. El evangelio sobrenatural ahora está en su corazón y en mi corazón. Por lo tanto, cuando Juan, el discípulo, escribe su carta, él dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Ve? La bendita palabra revelada que Dios nos trajo a nosotros es mayor que la plaga, que el cáncer, que la pandemia, que la depresión. Llámese como se llame, amados hermanos, somos más que vencedores por la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Oh, hermanos. Así que ahora vemos a Pablo, siendo un prisionero de Jesucristo, lo vemos que él empieza a decir: cada día muero. Va avanzando. Pablo está dando testimonio de una experiencia que él ha tenido en su alma a causa de haberse agarrado de su absoluto y llegar a ser un prisionero de su absoluto, un prisionero de la palabra. Él está diciendo ahora: cada día muero. Os aseguro, hermano, que la vida que ahora vivo, ya no la vivo para mí.
Pablo está teniendo una experiencia en su corazón por haberse agarrado a su absoluto, el cual es la palabra de Dios, lo cual es ilimitado. La palabra de Dios es ilimitada. Entonces, nos damos cuenta que Pablo va avanzando en su crecimiento espiritual y un día dijo: yo mismo no pretendo haberlo logrado. ¿Verdad? El mensajero nos llama la atención acerca de una anciana que dijo: yo quiero testificar. Y la pasaron: pasa, hermana, a dar su testimonio. Y la hermana dijo: muy bien, voy a dar mi testimonio sencillo, dijo ella. Y esta es mi experiencia. Es que yo no soy la que quiero ser, no soy la que debo de ser, pero una cosa es cierta, que no soy lo que antes era. Es decir, que ella había tenido una experiencia, una evidencia de un cambio. Ahora lo vemos a Pablo entonces exactamente experimentando lo mismo. Yo mismo, dice Pablo, no lo he logrado, pero una cosa hago: olvidando lo que quedó atrás, me extiendo adelante a la meta del supremo llamado. Pablo estaba teniendo una experiencia, pues él había tomado a su absoluto, la palabra de Dios, y llegó a ser un prisionero de este absoluto. Así que ahora lo vemos a Pablo diciendo más adelante, al fin casi de su jornada: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo entonces está testificándonos que él fue de gloria en gloria, de gloria en gloria, a tal punto que si en ese día, cuando Pablo está diciendo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, si ese hubiera sido el tiempo para hacer el rapto, Pablo hace el rapto en ese día. Así que, amados hermanos, cuando miramos eso, es que Pablo está tomando a Dios en su palabra, la palabra de Dios ahora está tomando control de Pablo. Ahora Pablo estaba en condiciones de hacer el rapto. Pero ¿sabes lo que pasó? Cuando llegó a ese momento, ese nivel espiritual, Pablo no hizo el rapto, pero encaró a la muerte cara a cara y le dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y ahora vemos que el infierno lanzó una plaga sobre la tierra. Lanzó un espíritu malo, una enfermedad sobre la raza, sobre la creación, sobre la raza humana. Porque el mensajero de edad nos dice que toda enfermedad es un demonio, ¿verdad? Y demonio significa atormentador. Y el diablo no tiene compasión de la gente. Dice la Biblia en Ezequiel que a sus prisioneros no abrió la cárcel, pero el Dios rico en misericordia no abrió la cárcel. Y dice el mensajero, tema el Dios rico en misericordia. Él dice: ahora, si usted tiene vida eterna en esta noche, si nosotros tenemos vida eterna, entonces siempre éramos. ¿Qué vino a hacer el Calvario entonces? ¿Ve? Vino para que nosotros reconozcamos lo que fuimos. Porque hay una sola forma de vida eterna. Siempre éramos. Y la razón de que siempre éramos es porque somos una parte de Dios. Y Dios es lo único que es eterno. ¿Sabe lo que vino a hacer el mensajero de edad? A revelarnos lo que somos, ¿verdad? Y luego, él dice: ahora nosotros somos parte de Dios. Nosotros somos parte de Dios. Ahora estamos entendiendo por qué es que él está diciendo en el año 60 por ahí que nosotros somos omnipotentes, porque somos parte de Dios. Ahora nosotros somos parte de Dios. Usted siempre era. Usted no se acuerda, ¿verdad, hermanos? Hermano Eri, no nos acordamos dónde estábamos. Hermano Cuenca, no nos acordábamos dónde estábamos. Hoy no nos acordamos. Pero más sin embargo el Espíritu Santo está tratando con nosotros para decirnos que siempre estuvimos con Él. Ahora nosotros somos parte de Dios. Usted siempre era. Usted no se acuerda por cuanto usted solamente era un atributo en Dios, era un pensamiento. Usted solamente estaba en su pensamiento, en el pensamiento de Dios. Su mismo nombre, si alguna vez estaba en el libro de la vida, fue puesto allí antes de la fundación del mundo. Él sabía lo que usted era. Escuchen, yo solamente, dice él, estoy diciendo esto no para enredar la doctrina, sino para enderezarla, hermanos, para que así nos podamos apartar de este temor y pánico. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a mi tema.
aguas de separación. Yo solía con frecuencia preguntarme, ¿cuál era el problema de la iglesia cristiana? Que ellos están tan temerosos de cosas todo el tiempo, temerosos. Bueno, ustedes no tienen nada de qué estar temerosos. Fueron casi las primeras palabras que Jesús dijo después de la resurrección. No temáis. ¿Usted? Entonces dice en el tema, estoy leyendo el tema El Dios rico en misericordia, página 7, traducido en Jeffersonville, Indiana, el párrafo 45. Él dice, yo solamente estoy diciendo esto, no para enredar la doctrina, sino para enderezarla, para que así nos podamos apartar de este temor y pánico. Lo que pasa es que no saben quiénes son. Oh, hermanos, Dios nos ayude en esta noche para que podamos reconocer quiénes somos, que siempre estuvimos con Dios y vinimos a la tierra para ser probados. Esa es la única razón de haber venido nosotros aquí, para ser probados. ¿Ve? Entonces, dice el mensajero de la edad, así como Dios colocó a Adán y a Eva, nos colocó también a nosotros, ¿ve? Nosotros nos colocó en esa posición de libre albedrío para escoger, pero podemos decir, por gracia divina, hemos escogido correctamente, ¿ve? Usted se acuerda cuando el ángel mensajero, ¿ve? Aquel mensaje que vino allá cuando aquel joven Denny Henry estaba allí en California, ¿verdad? Un mensaje en lengua y vino la interpretación y dijo, qué gran decisión has tomado. Y por cuanto has tomado esta gran decisión, una gran porción del cielo te espera. Hermano Eric, yo creo que nosotros tomamos en su debido momento, y ahora nos estamos envejeciendo, hermano Eric, pero cuando nos conocimos éramos jóvenes y nos estamos envejeciendo también, pero un día tomamos una decisión, ¿ve? Un día tomamos una decisión en el corazón como la tomó Pablo, y aquí estamos por gracia. No ha sido fácil, ¿verdad? No ha sido fácil para nosotros porque empezamos muy jóvenes, ¿verdad? Pero aquí estamos, podemos decir cual Pablo, ¿ve? Cada día muero. Oh, hermanos, cuando Job miró eso, Job dijo, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Yo creo que nuestra liberación está delante de nosotros en esta hora. Nuestra total liberación, ¿ve? Ya fuimos liberados en el alma, fuimos liberados en nuestra mente, pero ahora falta ser liberados de esta carne de muerte y pecado. Entonces, estoy aquí para enseñar esto, dice él, diciendo esto, no para enredar la doctrina, sino para enderezarla, para que así nos podamos apartar de este temor y pánico. Lo que pasa es que no saben quiénes son. No es que van a llegar a ser, sino que ya son ahora mismo los hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Por eso, hermano Erin, me gusta leer los párrafos del profeta, porque yo creo esto con todo mi corazón. No es que vamos a ser hijos de Dios, sino es que ya somos hijos de Dios en esta misma noche. Sino es que ya somos hijos de Dios. ¿Ven? Siempre eran hijos de Dios. ¿Ven? ¿Cuántos lo creen? Y luego dice, porque cuando Dios lo tenía a usted en su pensamiento, allá en el principio, usted tenía que ser alguna parte de usted. La vida que está en usted, Zoe, ahora, tenía que estar con Dios allá antes de eso. Bien, cuando Él, antes de que usted llegara a materializarse aquí en la tierra, cuando no había nada sino Dios, usted era uno de sus atributos. Él ya sabía cuál sería su nombre, Él ya sabía el color de su cabello, Él sabía todo en cuanto a usted. La única cosa que sucedió es que cuando usted, siendo un pecador, ¿ve? Vinimos aquí un día, usted siendo parte de Dios, usted tenía que ser parte de la palabra. Y cuando usted escuchó la palabra, usted se dio cuenta de dónde es que venía y usted conoció cuál era la verdad. Usted siempre era, la simiente que estaba en usted siempre era la palabra, reconoció la palabra que estaba en usted, que fue antes de la fundación del mundo. Vio la palabra y usted vino a ella. Oh, hermanos, qué glorioso. ¿Cómo es que vimos la palabra? Predestinados para ver esta gloriosa palabra. Y en esta hora, ella nos está guiando de gloria en gloria. Y uno de estos días, amados hermanos, vamos a ser cambiados. ¿Ve? Yo creo, hermano Eric, y hermanos que me escuchan en diferentes partes, de esta manera, pues como dije, me gusta hacerlo de esta manera, estar testificando y estar leyendo el párrafo para saber que lo estoy diciendo correctamente, que no le estamos cambiando. Entonces, uno de estos días, yo creo con todo mi corazón, que vamos a ver a los santos levantarse. Una de estas mañanas, una de estas noches, hermano, mi hermana va a aparecer. Y dice el mensajero en el tema yendo más allá del campamento,
que cuando ella aparezca, cuando nos aparezcan nuestros seres queridos, sabremos que nuestro cambio será que lo que sigue. Así que, para ir terminando, ¿por qué la iglesia está temerosa? Dice él. Siempre me he preguntado por qué la iglesia está temerosa. Nada puede suceder, nada puede molestar a un cristiano. Amén. Ni siquiera la muerte misma aún puede tocar al cristiano. El que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Amén. La muerte misma no tiene dominio sobre un cristiano. Cristo murió en nuestro lugar. Qué glorioso, qué maravilloso, dice él. Qué fe debería eso edificar en el pueblo. Oír estas cosas, hermano Eric, esto debería edificar fe para rapto. Fe de rapto en nuestro corazón. ¿Qué fe debería eso edificar en el pueblo? Algo que esté con la plomada, con la palabra. Ustedes nunca obtendrán nada siendo un cristiano medusa, una caña meneada por el viento. No. Hermano, necesitamos algunos cristianos con espinazo, no una medusa, correcto. Cristianos que se pararán firme, no alguien empujado de allá para acá, una caña meneada por el viento. No, nunca va a lograr nada. No, Señor, nosotros tenemos una herencia, amén, y nuestra herencia nos pertenece a nosotros. Es privilegio suyo tener todo lo que ustedes heredaron por medio de aceptar a Jesucristo y morir a ustedes mismos. Cuán maravilloso. O sea que el secreto es aceptar a Jesucristo y morir a nosotros mismos. ¿Ven? Satanás dice, bueno, te diré lo que voy a hacer. Dice el profeta, no, Satanás, tú no vas a hacer nada. Esa es la manera de responderle, dice el profeta, a Satanás. Digan, yo sé mi posición en Cristo y vale más que te vayas. Yo ya no te voy a escuchar. Yo tengo una herencia, tengo un absoluto y tengo la palabra revelada. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Atados, prisioneros de nuestro absoluto. ¿Cuál absoluto? Así dice el Señor. Somos libres por la gracia de Dios. Amados hermanos, este pequeño pensamiento de fe para que podamos avanzar en esta hora crucial en la que estamos viviendo. El profeta dijo que era un tiempo de encrucijada y cada vez que la humanidad, el tiempo, una dispensación enfrenta una encrucijada o hay un cambio de dispensación, entonces lo sobrenatural desciende y la palabra es sobrenatural y ha descendido para nuestra liberación. La palabra nos ha hecho libre. El Señor dijo, conoceréis la verdad, conoceréis la palabra y la verdad, la palabra os hará libre. Yo lo creo con todo mi corazón. Dios le bendiga, querido hermano Eric. Buenas noches. Que esta poca meditación de la palabra sea para fortaleza espiritual. Que Dios les guarde, mis hermanos. Será hasta una otra oportunidad. Buenas noches.